Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vamos a hablar de un aspecto de la producción en la Argentina que muchas veces queda de lado y que hace a la esencia de un equilibrio ambiental que debemos establecer, ya que el momento por el que atraviesa el mundo es un pase de facturas atrasadas por siglos. Porque los romanos arrasaban los bosques en sus conquistas, los faraones en Oriente Medio y los vikingos al norte de Europa. Es que el impacto ambiental en un mundo bastante despoblado no pegaba muy de cerca a la humanidad. En cambio ahora, el cambio climático es como un delivery personalizado y llega a cualquier rincón al que vayamos. ¿Pero qué puede tener que ver las abejas con todo esto? Basta leer a la FAO para saber que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización, y los polinizadores como las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso murciélagos ayudan a que las plantas se reproduzcan. Entonces no es solo las abejas y los otros seres, es mucho más que eso. Lucas Garibaldi es un ingeniero miembro del CONICET y especialista en agroecología. Cuando uno piensa en abejas, se le viene a la mente la abeja melífera, que es una abeja hermosa y es la más conocida del mundo probablemente, y con la que tenemos una relación desde hace miles de años como humanidad, ¿no? Pero en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas, y en la Argentina hay más de 1.000 especies de abejas nativas. Y las abejas recorren las flores en busca de recursos, ya sea las flores de soja, o las flores de girasol, o las flores de los manzanos. Y sus recursos son básicamente polen o néctar. Y al moverse de una flor a otra, digamos, también transportan polen de una flor a otra, y eso contribuye con, el polen tiene los gametos masculinos de la planta y contribuye con la fecundación. Y al mejorar la fecundación hay más semillas y frutos que cosechamos, ¿no? Digamos, más semillas de girasol o más manzanas, o la calidad de las manzanas o de las peras son mejores ante una mejor polinización. Y lo mismo sucede con las plantas silvestres, ¿no? Digamos, de alguna manera, la protección de las cuencas de agua, el ciclado del aire, ¿no? La producción de oxígeno depende de las plantas, y esas plantas, la mayoría de las plantas, para reproducirse, necesitan de polinizadores. Eh, y entonces los polinizadores juegan un rol clave en nuestro planeta y contribuyen al sostenimiento de la vida humana de calidad. Es bueno señalar desde este rincón, desde Alimentos y Regiones, a los productores agropecuarios que ni siquiera la soja es indiferente a la polinización. Nosotros desde el ambiente científico estamos trabajando en proponer soluciones, eh, y soluciones que sean inclusivas. Y, digamos, una de las soluciones que proponemos se llama intensificación ecológica, que es un proceso en donde año a año los establecimientos agropecuarios van sumando biodiversidad, y esto puede ser diversidad de cultivos, por ejemplo, más rotaciones o incorporar lo que se llama cultivos de servicios, pero también proteger los hábitats naturales y seminaturales. Y eso para la apicultura es buenísima porque brinda más flores, ¿no? Digamos, para las abejas. Eh, y no solo es buenísima para la apicultura, sino que también es muy buena para el sector agrícola, porque buena parte de los cultivos dependen de los polinizadores. Y en particular la soja es un cultivo que depende mucho de los polinizadores, y hay mucho terreno por explorar allí en mejorar la polinización de la soja. Y nosotros lo que encontramos es que en promedio, mejorando la polinización de la soja, la productividad de la soja, el rendimiento de la soja puede aumentar en un 21%. Y un 21% es muchísimo, ¿no? Digamos, en algunos lugares va a ser un poco más, en otros va a ser un poco menos. Pero es toda una idea de un gran potencial de unir lo que es la apicultura con la agricultura, eh, y donde empezar a generar relaciones donde se beneficien mutuamente, ¿no?
Estos beneficios tan patentes no siempre son divulgados con la intensidad necesaria. El año 2020 se exportó miel por un valor de 170 millones de dólares, a lo que había que agregar además productos de exportación de reinas, ceras y otros subproductos, además del incremento de los volúmenes de cosecha, innumerables ventajas para mantener un sistema ambiental equilibrado. Hay intereses desde distintas ubicaciones, pero en definitiva estamos todos en el mismo barco y más vale ponernos de acuerdo pronto. Pedro Kaufmann es secretario de la Sociedad Argentina de Apicultores. Y más bien me parece que habría que encontrar acuerdos, ¿no es cierto? Y tomar probablemente modelos que deben estar funcionando en algunos otros países donde hay una mayor armonía o hay una vocación realmente por encontrar una armonía entre todo esto. Yo no tengo dudas de eso. Digo, dada la situación de hecho, no creo que haya otra opción para seguir adelante que algún debate más serio y alguna búsqueda de consensos. Ciertamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Lo que no creo es que se puedan conciliar algunas cuestiones muy sencillas. Por lo menos en el terreno de la apicultura, nosotros entendemos que necesitamos, por ejemplo, tener algún diálogo serio con autoridades nacionales o provinciales respecto de los elementos tóxicos que se están volcando al agua, a la tierra y sobre los alimentos, que precisamente en otros lugares, como vos afirmás, no se usan. Por ejemplo, todo aquello que está prohibido en Europa sí se utiliza aquí en Argentina y en varios países de América del Sur. Y a nosotros nos parece serio eso, nos parece grave que las mismas empresas europeas que producen sus venenos en Europa los puedan exportar hacia América y los consumamos en América cuando no se consumen en Europa, porque pareciera que o nosotros somos más resistentes que ellos o somos ciudadanos de tercera, cuarta o sin siquiera valor. A eso me refiero cuando digo, yo estoy dispuesto a hacer todo el análisis, debate y diálogo necesario, pero tenemos que sentarnos en una mesa en donde estas cosas sí se puedan discutir. Quedó picando en mi cabeza el comentario de Pedro Kaufmann, porque puedo dar fe de que empresas, inclusive organizaciones que baten el parche a toda voz sobre el ambiente y la sustentabilidad, eluden un diálogo abierto sobre estos temas. Entonces conversamos con Mauricio Rabinovich del SENASA, que nos destaca el rol de la apicultura. En general, ¿sí? Estamos interactuando desde el programa, desde la Dirección acá Nacional de Sanidad Animal, con el Ministerio, con la coordinación de apicultura del Ministerio, interactuando con la Dirección Nacional de Agroecología, con el Director Nacional de Agroecología, tratando de articular acciones en el territorio, ¿no es cierto?, en las provincias y en los municipios, para que se tome un poco más de conciencia sobre lo que representa, de nuevo, las abejas, la actividad apícola en el territorio, de nuevo, ¿no es cierto?, pensando en que más allá del rol de productor de materias primas, miel y otros productos de la colmena, no hay que dejar de lado que somos un país netamente productor exportador de miel y la cuestión ambiental en el mundo está también tomando cada vez más importancia. Entonces, estamos tratando de llevar una serie de acciones en el territorio como para que se tome mayor conciencia de este equilibrio que hay que tratar de mejorar.
con referencia a los productos que se utilizan en agronomía y recordando la afirmación de Pedro Kaufmann sobre la prohibición de ellos en Europa y la prohibición de uso en nuestro país en un plazo de muchos meses, nos suena raro. Hay que tener en cuenta que cada vez que SENASA salga una resolución, hay todo un sistema normativo legal de por medio y que es antecedente a eso. Entonces, más allá que suena a algo raro, ¿no es cierto?, prohibir un producto o dos productos, ¿no es cierto?, que son los que más daño han causado a la actividad apícola, pase tiempo hasta que finalmente no esté más en el mercado, ¿sí? Pero sin ser un especialista en esa área, que eso corresponde a otra dirección nacional, hay que entender que todas estas resoluciones se sacan con un sistema normativo vigente para que le da sustento, ¿sí? A pesar de eso, no hay que perder de vista que si bien, y estamos hablando justamente de un área que escapa a la competencia del programa que tengo a cargo, ¿no es cierto?, que es el Programa Nacional de Sanidad Apícola, que el SENASA es el organismo que aprueba o prohíbe el uso de determinados productos, ¿sí? Pero tenemos que ser, ¿no es cierto?, también conscientes que el hecho de que haya productos aprobados no implica la obligatoriedad de su uso. O sea, el uso de los productos que están aprobados finalmente también termina siendo competencia de las provincias y los territorios, los municipios. Resulta que se puede seguir causando daño, pero por un periodo de más de un año. Luego ya no. Pensamos en las competencias de estos organismos, de cómo invertir la ley de gravedad, de cuál sería el fin último que justifica su existencia. Y Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores, ahonda el desconcierto con ironía. En realidad no te mata lentamente, sino que en realidad es pobre empresa que tiene un producto que lo compró de buena fe y bueno, y ahora nos damos cuenta que mata todo, pero bueno, vamos a dejarlo a que lo vendan para no perder dinero, digamos, porque lo que es eso, digamos, ¿no? Y aparte darle tiempo para liquidarlo. Hoy se está liquidando ese producto, esos productos son dos bastante graves. Nosotros veníamos o sea, porque ahora el SENASA dice, no, nosotros el SENASA hacemos mea culpa y problema. A ver, tenían pedidos por lo menos de SADA y de naturaleza de derechos de hace 4 años que estamos pidiendo que esos productos, 5 años. ¿Qué productos son? Uno es el fipronil, que es la base de muchos pesticidas específicos y que tiene una alta residualidad, muy alta. De hecho, vos vas a la etiqueta o al Marmet, como se dice ahora, y te dice que si vos tenés abejas tenés que sacarlas y no volver hasta los 45 días que se aplicó, lo que te da una idea de la residualidad que tiene. Y el otro producto es el Clompirifox, también muy utilizado. Son los de tecnología más, digamos, más precaria, porque, bueno, el fipronil en realidad se inventa como para la famosa pipeta para los perros, para garrapatas y pulgas. Esa pipeta, ese producto, no es que se descubra, pero se empieza a utilizar ahí y después se va usando en casi todo lo que son otro tipo de plagas, pulgones, moscas, o sea, insectos de lo que se te ocurra, los pobrón, pero bueno, un producto con una alta residualidad, o sea, no solamente afecta a los insectos, sino a peces, inclusive a aves acuáticas, o sea, estamos hablando de un combo bastante grande, digamos, ¿no? No debería ser la manera en que sucedan estas cosas y en la cúpula debe producirse un cambio que es de mentalidad, luego de organización, de asignación de responsabilidades. Pero no es un tema de individuos, sino un cambio de enfoque, un cambio de sistema. Es el mismo organismo que te aprueba un producto que después tiene que regular que ese producto no haga mal. Y a la vez después, si hace algo mal,
es el que va a determinar qué hizo mal. O sea, ¿cómo son? Son juez, parte, todo, o sea, todo. ¿Está? Y bueno, y después también tenés el modelo, o tenés un poco hoy, capaz un poquito de lo que más se está proponiendo los organismos internacionales de alimentación, que digamos, personalmente, digamos, no lo comparto. No comparto que la abeja pueda llegar a ser un insumo para la agricultura. Puede ser un insumo, pero en un ambiente mucho más sano, no siendo o sea, no decir dejar de tirar un poquitito de agroquímicos, porque mirá que la abeja te da beneficios, porque en realidad estás apostando al mismo modelo que está. Lo que en algunos países ostentar una responsabilidad basada en normas y procedimientos sería un honor, aquí se convierte en una carga que es vapuleada por factores que son ajenos a la agenda de la sustentabilidad y equilibrio ambiental. Hay una desconexión profunda entre la necesidad de recursos, la capacidad de producción y el monumental complejo de negocios involucrados que va aumentando una tensión que aún no está resuelta. Conocer que existe el daño y prorrogarlo en el tiempo, tal como sucede con los insecticidas prohibidos y que pueden ser utilizados por cientos de días más, tiene una carga de cinismo solo explicable por los intereses en juego. Una parte de la ciencia está involucrada y promueve cambios que surgen de una demanda nacida de la evidencia, de que las cosas en muchos casos las venimos haciendo mal y señalan que el camino es el de la agroecología. Entonces, de alguna manera, tratamos de encontrar soluciones, de crear sinergias y de desarrollar paisajes agrícolas que tengan múltiples funciones, se llaman paisajes agrícolas multifuncionales. Hoy en día los paisajes agrícolas se focalizan en una sola función, que es el rendimiento de corto plazo, pero tienen consecuencias negativas en cuanto a otras funciones, ¿no? Como la contaminación del agua, la erosión del suelo, la pérdida de las abejas y bueno, muchos otros aspectos negativos. Y está más que reconocido que hay que llevar nuestra agricultura hacia una agricultura que sea productiva, pero que sea saludable con el medio ambiente, con las personas que habitan, digamos, los paisajes rurales, y que se ocupe de estas múltiples funciones, ¿no? Digamos, porque nosotros no solo necesitamos maíz o trigo para vivir, sino que también necesitamos agua limpia, ¿no? Necesitamos poder respirar aire limpio. Y bueno, y esta es una demanda de la sociedad cada vez más grande hacia el sector agropecuario y los mercados van cambiando, ¿no? Cada vez se demandan, por ejemplo, hay un interés mayor en que las actividades agropecuarias tengan un impacto sobre el cambio climático menor, ¿no? Digamos, y sean carbono neutro o se está apuntando a eso, ¿no? Que el balance de carbono de alguna manera se empiece a emitir menos gases de efecto invernadero. Desde la apicultura, la mirada personal de Lucas Martínez tiene el sello indeleble del apicultor que de manera trascendente encuentra en el insecto abeja un exponente de algo mucho más grande, con más significancia que impacta de una manera más compleja en el equilibrio de la naturaleza. No comparto que la abeja pueda llegar a ser un insumo para la agricultura. Puede ser un insumo, pero en un ambiente mucho más sano, no siendo o sea, no decir dejar de tirar un poquitito de agroquímicos, porque mirá que la abeja te da beneficios, porque en realidad estás apostando al mismo modelo que está. No lo estás variando. O sea, cambiás en ese marco y pones otro factor que es la abeja, que te va a determinar que ciertas cosas no vas a poder hacer, pero siempre manejada por el dinero, digamos. O sea, siempre decir, bueno, mirá, echarle menos de esto
y poné abeja, que la ecuación te va a ser mejor, sin salir de la misma esquema de pensamiento. No sé si se entiende, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál será el camino más equilibrado? Nos dará la certeza la naturaleza en el transcurso de los años, no demasiados. Mientras tanto, ciertas señales comienzan a aparecer. Si uno hace el balance entre lo positivo va creciendo, pero lo negativo va creciendo a una tasa mucho mayor. Entonces, tenemos que actuar urgente y tratar de expandir aún más estos ejemplos positivos. Lo bueno es que con respecto a hace unos años, ahora hay ejemplos positivos en todas las escalas, ¿no? Si uno quiere ver pequeños establecimientos, los puede encontrar. Si uno quiere ver también agricultura extensiva, digamos, de alguna manera, en este proceso de intensificación ecológica ya hay campos en territorio que están haciendo las cosas en este sentido. Esto no es suficiente si no se establece un marco de prioridades claro en donde prime el interés común, más allá de que los cultivos transgénicos impactan negativamente de diversas maneras en la polinización y vida de los insectos. Pero mirándolo solamente desde el punto de vista comercial, la forma en que se toman las decisiones y sus consecuencias, podemos poner como ejemplo el caso del trigo transgénico. La cadena triguera en pleno marcó categóricamente su reserva y oposición a la autorización del trigo transgénico HB4, ya que los compradores molineros del mundo se oponen a ese trigo que los consumidores de harina rechazan. Pero el gobierno autorizó la siembra, liberando su comercialización una vez que Brasil lo acepte, cosa que no ha hecho y no parecería que fuera a suceder en el corto plazo. Lo taimado de todo el proceso es que la empresa responsable inunda con disimulo los campos a través de convenios con productores que lo cosecharán, y luego la empresa pasaría a ser la responsable de su guarda y seguimiento. Es decir, nada, ya que todos sabemos cómo las semillas se desparraman desde la suela de los zapatos, las boquillas de los camiones y mil otras maneras. Una vez comercializado y recibido algún reclamo de cualquier país del mundo por un embarque contaminado, se pagaría una multa, pero esa multa con seguridad sería ínfima frente a un hecho consumado e irreparable que pagarán los productores en el valor de su trigo. Con la papa transgénica llamada Spunta Ticar sucede algo similar. Ninguna fábrica las aprueba, ya que los consumidores del mundo las rechazan. También la cadena se opone, salvo un puñado de productores que harían convenios especiales. Esa papa transgénica es de una complicada segregación, porque es costosa la diferenciación de la Spunta tradicional. Lo que todo esto significa es que debemos ser francos en la comunicación y no avalar picardías que beneficien a unos pocos en detrimento de muchos, y también en esto incluimos a las abejas.